En este vídeo voy a intentar explicaros qué es el entorno de una empresa, así como qué factores pertenecen al entorno y cómo se divide en el entorno general y en el entorno específico. Y además vamos a hablar de el análisis Pestel, las 5 fuerzas competitivas de Porter y finalmente acabaremos hablando del análisis DAFO. Bien, para empezar, en la siguiente imagen vemos que tenemos una empresa la cual pues tiene unas fortalezas, unas debilidades, unas ventajas competitivas, una serie de factores internos. Y luego tenemos alrededor de ella pues que la empresa pertenece a un sector y por lo tanto pues va a tener una serie de proveedores, una serie de clientes y además la empresa pertenece o está dentro de un entorno general. Entonces, vamos a definir el entorno como todos los factores que no pertenecen a la empresa, pero que le influyen en cierta manera, que le afectan y le influyen al tomar sus decisiones. ¿De acuerdo? Es decir, la empresa tiene que tener en cuenta ese tipo de factores para tomar sus decisiones empresariales. Si ese tipo de factores les influyen de forma positiva, posteriormente hablaremos que son fortalezas, y si les influyen de forma negativa, diremos que son amenazas. Con lo cual, pues la empresa, dentro de su estrategia, tiene que tener en cuenta cuáles son las oportunidades del entorno y cuáles son las amenazas del entorno. Bien, para empezar, vamos a ver que el entorno se divide en dos tipos. Por un lado tenemos el entorno general, que son todos aquellos factores que afectan a todas las empresas de una determinada zona o de una determinada región en general. Y luego tenemos el sector o el entorno específico que afecta a mi empresa en particular. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Quiénes son mis acreedores? ¿De acuerdo? Bien, pues empecemos a hablar del entorno general. El entorno general lo forman todos los factores que afectan a las empresas en general, es decir, que afectan no solamente a mi empresa, sino a todas las empresas, o bien del mismo sector, o bien del mismo país, o bien de la misma región. Es decir, no tengo que tenerlas en cuenta porque son mis factores, no. Son los factores generales de todas las empresas. Esto también se le conoce como macroentorno. Bien, para ello podemos utilizar la técnica para recordarlo, el acrónimo Pestel, el análisis Pestel. P de políticos, factores políticos. Por ejemplo, las políticas que toma el gobierno, si hay estabilidad política o hay inestabilidad política, el nivel de corrupción, los tipos de políticas del extranjero, el nivel de impuestos, etcétera, etcétera. Factores económicos, pues si estamos en una fase de crecimiento económico, los ratios de intercambio, los tipos de interés, el tipo de inflación, el nivel de empleo o desempleo, es decir, nosotros indicadores económicos y en qué fase del ciclo económico estamos. Hay que tenerlo en cuenta, pues, por ejemplo, pues no es lo mismo estar en una época de recesión con unas tasas de paro del 26%, pues que estar en una época de crecimiento económico y con unas tasas de paro muy bajas. Factores socioculturales, que principalmente son pues factores que pueden ser pues costumbres de una zona, costumbres de un país, tradiciones, tipos de creencias, tipos de comportamiento. Pues por ejemplo actualmente pues está de moda pues la práctica del ejercicio, o si nosotros queremos montar una empresa en un país, por ejemplo, árabe, pues tendríamos que tener en cuenta, pues por ejemplo, que en ese país, pues que las mujeres llevan velo, o tendríamos que tener en cuenta que, por ejemplo, no comen carne, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, pues aquí nos habla del ratio de crecimiento, es decir, de la población, cómo se distribuye la pirámide poblacional, de las actitudes hacia la promoción, la conciencia sobre la salud, los estilos de vida, las barreras culturales, etc. Los siguientes son los factores tecnológicos.
Es decir, pues si hay incentivos o no hacia la tecnología, el nivel de innovación, de automatización tecnológico de una zona, de un país, el conocimiento tecnológico que hay, etc. Seguimos con los factores ecológicos o medioambientales. Pues el clima de donde tenemos la empresa, las políticas medioambientales, la gestión de residuos, etc. Por ejemplo, si tenemos una fábrica de abrigos y queremos internacionalizarnos, pues probablemente tendremos que tener en cuenta el clima que hace, porque no es lo mismo montar una fábrica de abrigos en un país nórdico que montarla en un país de África, ¿de acuerdo? O en las Islas Canarias. Y por último, los factores legales, que son pues principalmente toda la normativa, todas las leyes que pueden afectar a la empresa. Pues las leyes anticompetencia, las leyes discriminatorias, la protección del consumidor, el copyright y las patentes, etcétera, etcétera. Una vez visto el análisis general, vamos a hablar del análisis del entorno específico. Es decir, de quiénes son mis clientes, quiénes son mis proveedores, es decir, de aquellos factores que afectan a la empresa, a mi empresa en particular. También se conoce como microentorno. Y son pues todos aquellos factores que yo tengo que tener en cuenta porque afectan a mi empresa y son necesarios para poder competir, para poder existir en el mercado. Por ejemplo, pues quiénes son mis clientes, quién es mi competencia, quiénes son mis proveedores, quiénes son las entidades financieras que me van a conceder el préstamo, quiénes son los posibles acreedores a los que yo voy a poder pedirles financiación. ¿De acuerdo? Bien, para ello se suele utilizar la técnica de o la estrategia o el análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter. En este análisis, Porter trabaja con lo que son el entorno específico. Nos dice que cualquier empresa para competir tiene que tener en cuenta los siguientes factores. Coloca en el centro la rivalidad actual, es decir, quién es la competencia actual y si esa competencia es muy fuerte, es floja, si hay muchos competidores, hay pocos competidores, si es para que nosotros tengamos en cuenta pues qué tipo de mercado competitivo estamos. En segundo lugar, nos habla de los nuevos competidores. Si es fácil entrar en el mercado o no es fácil entrar en el mercado. Es decir, aquí nos habla de las barreras de entrada y salida, es decir, cómo de fácil lo tienen los nuevos competidores para acceder a este tipo de mercado. Continuamos con la negociación con los proveedores, es decir, quiénes son mis proveedores y si tienen poder o no tienen poder para poder exigir que nosotros paguemos un precio o para poder exigir que no elijamos a otro proveedor, que nos tengamos que quedar con él, etc. En tercer lugar, ¿quiénes son mis clientes? Y si estos clientes tienen lo mismo poder o no poder de negociación, si son muchos, si son pocos, si son clientes importantes y pueden negociar precios o no. Seguimos. Y por último, los productos sustitutivos, es decir, que son productos que no es competencia directa, pero que sí cubren la misma necesidad que nosotros y por lo tanto tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de poder competir. Bien, una vez visto el análisis del entorno general o macroentorno y el análisis del entorno específico o microentorno, vamos a ver qué es lo siguiente que hay que hacer. Bueno, pues lo siguiente que hay que hacer es un análisis DAFO. Un análisis DAFO lo que hace es, una vez que yo he analizado todos los factores que influyen a mi empresa, yo tengo que determinar si la afectan positivamente o la afectan negativamente. Si la afectan positivamente, lo que nosotros tenemos es una oportunidad. Si la afectan negativamente, lo que nosotros tenemos es una amenaza. Y además tenemos que analizar internamente la empresa. Es decir, cuáles son mis puntos débiles, cuáles son mis puntos fuertes. Es decir, qué cosas hago bien, qué cosas puedo mejorar. ¿De acuerdo? Entonces, con ello lo podemos representar en una tabla que se divida en 4 grupos que son el acrónimo, que forman el acrónimo DAFO. La D de debilidades, la A de amenazas, es decir, afectan a la empresa negativamente, la F de fortalezas y la O de oportunidades, es decir, qué es lo que estoy haciendo bien, qué factores del entorno me pueden beneficiar y hay que tenerlos en cuenta. ¿De acuerdo? Todos ellos forman lo que es el análisis DAFO. Y a través del análisis DAFO lo que nosotros podemos ver es
si estamos haciendo qué cosas estamos haciendo bien y por lo tanto hay que potenciarlas, qué cosas estamos haciendo mal y ver cómo podemos mejorarlas o cómo podemos eliminarlas, ese tipo de debilidades, y eso forma el análisis interno. Y además tenemos que tener en cuenta qué tipo de factores del entorno me están amenazando, es decir, me afectan negativamente, y tenemos que ver si podemos evitarlos o podemos minimizarlos. Y además tenemos que ver qué tipos de factores del entorno me están afectando positivamente y tenemos que intentar aprovecharlos, es decir, aprovechar ese tipo de oportunidades del entorno. ¿De acuerdo? Es decir, el entorno DAFO nos permite analizar de forma muy esquemática la empresa y a partir de ahí tomar decisiones para mejorar.